Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a traer un concepto súper importante para entender la realidad, como es el concepto de fractales. ¿Qué es un fractal? Bueno, tengo escrito un artículo que os pondré en enlace en los comentarios sobre la información, digamos, más reciente y la etimología de fractal. En este vídeo lo que más me interesa es, a partir de esa etimología, profundizar en este concepto de una forma mucho más abstracta, que como se ve en la modernidad, para el ámbito matemático, ¿vale? Pues ahora mismo fractal se utiliza solo para el ámbito matemático. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que, que un fractal sería, según su etimología, lo que se refiere a lo partido, ¿vale? Lo referente a aquello que está partido, a aquello que está dividido. Pues fractal viene, como bien digo en mi artículo, viene de la palabra fractus, ¿vale? Si pensamos, ¿vale? Tengo aquí una hoja un poco chuchurría, pero nos vale. Si vemos la hoja, ¿vale? Y nos fijamos en las rayas que tiene, ¿vale? Si nosotros quitáramos lo que es el contenido de la hoja y nos quedáramos simplemente con la nervadura, con los nervios de la hoja, veríamos que la hoja está representando a un árbol. Bien. Eh, Esto sería un fractal de árbol en ese sentido, ¿vale? Tenemos que pensar en el concepto de fractal de, como digo, de esa forma más abstracta. Del mismo modo, si nosotros pensamos en un árbol, ¿vale? Vamos a imaginarnos que este es el árbol y nosotros aquí proyectamos por la parte de abajo las raíces, tendríamos que por la línea del suelo, según está dividido, tendríamos las raíces hacia abajo y hacia arriba el tronco, que estaría representado por esto en la hoja, con el resto de las ramas. ¿Vale? Le doy la vuelta para que se vea mejor. Con el resto de las ramas. De esa forma, ahí se está generando también un fractal. Las raíces por un lado y el árbol por las copas con el otro. Cada rama de un árbol es un fractal del propio árbol. En ese sentido, la definición de fractal sería que cada parte es una imagen del todo, pero es incapaz de representarlo. Y como representarlo me refiero a personificarlo. Pero sí es una imagen. De hecho, este concepto tan de una forma abstracta era tenido muy en cuenta en las escuelas de alquimia y en las escuelas de la vida en la antigüedad. Y lo tenía en cuenta filósofos como Platón, Pitágoras, eh, Sócrates también lo tenía bastante en cuenta. Y otras eminencias del conocimiento antiguo, ¿vale? De hecho, a nivel alquímico se hablaba de que el ser humano es un fractal del propio cosmos. Si nos damos cuenta cómo está dividido el universo, por ejemplo, vemos que es una estructura fractal, ¿vale? Tenemos sistemas que encierran a sistemas más pequeños y esos sistemas están siendo representados por otro tipo de sistemas. Si nos fijamos, por ejemplo, la misma estructura que representa un átomo es la misma estructura que tiene un sol. Hay un núcleo que estaría representado por el sol y alrededor están girando una serie de componentes. Me resulta muy difícil encontrar las palabras para haceros llegar que el ser humano es visto como un fractal del cosmos y la propia sociedad humana está estructurada de forma fractal. De tal forma que lo único que hacemos es distintas representaciones de roles a cada sitio a que vamos. Y dependiendo de en qué parte de ese fractal nos pongamos, estamos representando un rol o estamos representando otro. Por eso digo que este concepto es tremendamente importante para entender la naturaleza de la realidad. Si no tienes claro este concepto, no vas a entender nunca la naturaleza de la realidad. Y como bien digo, me voy a volver a repetir, un fractal es una imagen, es una representación no es una representación, es una representación del todo en el sentido de una imagen, pero no es el todo. No puede nunca tener el rol del todo.
Eso es súper importante y me viene la cita bíblica de fuimos creados a imagen y semejanza. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque hemos sido creados de forma fractal. Es la estructura que gobierna todo, es como está puesto todo. Es la construcción de nuestra realidad ahora mismo. Y cuando la entiendes, ves claro muchísimas cosas. Cuando me refiero a que el ser humano es un fractal del universo, me refiero a que hay una estructura jerárquica, ¿vale?, en forma de árbol, que es capaz de explicar la constitución del universo. De hecho, en las escuelas pitagóricas se utilizaba la analogía de los números, por eso Pitágoras le daba tanta importancia a las matemáticas, para poder explicar la constitución del universo. Y se puede explicar a través de los distintos números, de los distintos tipos de números. Referente a lo que es el ser humano, si nos damos cuenta y cogemos por ejemplo nuestro árbol familiar, veremos que la estructura padre, madre, hijo se repite constantemente a lo largo del árbol familiar. De ese mismo modo, si nosotros cogemos ese trípode de estructura y cogemos los roles que tiene el padre y que tiene la madre y que tienen los hijos y los extrapolamos, por ejemplo, a una empresa, veremos que hay una figura que representa de alguna forma ese rol paterno, hay una figura que representa de alguna forma ese rol materno, y en ese sentido los empleados podrían ser considerados como hijos. Si nosotros ahora cogemos ese concepto de fractal y lo extrapolamos a un nivel, digamos, mucho más alquímico, veremos que del mismo modo que existe una composición en una galaxia, el ser humano representa esa composición, esa galaxia en su misma fisiología, de una forma muy análoga. Podéis buscar distintas fotos del Hubble de galaxias y de sistemas estelares que están hechas con infrarrojos o que están hechas con rayos X o a través de ultravioleta, donde se ven estructuras tremendamente similares a nuestra estructura neuronal. Entonces, en ese sentido, en la antigüedad se tenía tremendamente claro que se está hablando de una imagen, se está hablando de un reflejo. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los antiguos templos egipcios, ¿vale?, según las últimas teorías de antropología en relación a los astros, ¿vale?, veremos que, por ejemplo, la meseta de Gizeh y todo el valle del Nilo es una representación, es un reflejo de cómo estaba el cielo en aquella época, incluyendo todas las estructuras, no solo las grandes pirámides. De ese mismo modo, en la antigüedad se consideraba que el ser humano, como ya he dicho, era un reflejo de esa constitución galáctica, de esa constitución cósmica. Y utilizo la palabra cosmos, que deriva del griego, que viene a significar etimológicamente hablando de un origen, de una organización que por la propia inherente naturaleza de esa organización engloba una belleza. Y en ese sentido están tremendamente relacionadas este concepto de fractal con ese concepto de cosmos, por no decir que son prácticamente análogas, porque está hablando de una estructura ordenada, está hablando de una estructura coherente, en la que unas partes reflejan la estructura que está por encima y a la vez reflejan la estructura que compone el todo, pero no son capaces de representarlo, de personificarlo en sí mismo. Y además estamos hablando de una estructura que es jerárquica, hay una jerarquía, lo cual también es un concepto bastante importante.
Lo que me resulta muy complicado y muy difícil de haceros llegar es explicaros, contaros que el todo, lo que se conoce como el todo a nivel taoísta, ¿vale? Lo que alquímicamente representaría la figura completa a lo que se pretende alcanzar con la piedra filosofal, ese concepto taoísta de todo, de Tao, ¿vale? Ese todo, es todo lo que vemos. No es que haya un rincón en la galaxia donde haya una entidad que le llamemos todo y que sea todo. No, el todo es todo lo que vemos. Nosotros estamos dentro de ese todo. Y dentro de ese todo hay una estructura jerárquica coherente de entidades conscientes que tienen una estructura en forma de árbol, como digo, que es jerárquica y que en sí mismo conlleva en su naturaleza un cosmos, una belleza y una organización. De ahí es donde surge el concepto de la música de las esferas, porque esa organización está estructurada conforme a una resonancia y es una estructura fractal. Por eso es tan importante el concepto de fractal a la hora de entender el mundo, y a la hora de entender el cosmos, y a la hora de entendernos a nosotros mismos. Porque es una estructura que de forma muy conceptual se repite y es muy difícil encontrar las palabras para explicarlo. Lo dice en el propio Tao Te Ching, el Tao no puede ser expresado en palabras. Y una de las características de ese todo, de esa estructura universal, de esa estructura jerárquica, resonante y armónica, y a la vez con una belleza innata por esa armonía que tiene, es precisamente este concepto de fractal, y por eso me cuesta tanto expresaros eso con palabras. Bueno, no sé si os he liado más, os he liado menos, era un concepto que me parecía muy importante compartir con vosotros, precisamente porque cuando lo tienes claro eres capaz de entender muchas cosas acerca de la realidad y la composición del mundo. Espero que el vídeo os haya gustado y bueno, pues ya sabéis, darle a like, poner comentarios qué os parece, qué opináis. Y también os invito a que os suscribáis, dándole a la campanita para recibir notificaciones, y si os parece interesante el trabajo que estoy haciendo a la hora de traeros toda esta información, pues tendréis abajo en los comentarios el enlace a la página para ser mecenas de este canal, ser colaboradores de este canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta luego.